bienvenidos. Estamos en la Universidad Pública. Agradecemos a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Pública, que nos sigue permitiendo estos espacios de encuentro y reflexión alrededor de temas fundamentales para nuestra sociedad. Agradecemos al Centro de Estudiantes de la carrera de Nutrición, un apoyo generoso y solidario siempre. Agradecemos la presencia de todos ustedes, compañeros y compañeras de distintas cátedras y colectivos que participan en la red de cátedras Libre y Soberanía Alimentaria y afines de la ciudad de Buenos Aires, a los estudiantes, estudiantas, compañeros, amigos, que hoy van a compartir con nosotros una reflexión y un diálogo sobre la crisis alimentaria en la que nos van a pegar algunos empujoncitos, algunos desafíos y algunos aportes iniciales, tres panelistas que están aquí ya sentaditos en la mesa. Nosotros pensamos que este tema, el tema de la soberanía alimentaria, no es un tema nuevo, es un tema que nos viene acompañando históricamente, pero ahora lo tenemos que analizar en un contexto muy particular. Y en eso de hacer memoria y seguirnos muy lejos, yéndonos 76 años atrás, decía el presidente de la Nación, el general Perón: ya no toleraremos que en este país, productor de alimentos básicos, con la admirable cantidad y calidad de sus haciendas, con la maravillosa fecundidad de su tierra que nos brinda las más grandes cosechas del mundo, se acepte como algo irremediable que un tercio de la población vive en estado de subalimentación y sigamos quejándonos de la desnutrición de nuestros changuitos, de la mortalidad prematura y de la ineptitud física de la juventud por el mal ordenamiento de su alimentación. Esto clama al cielo como toda injusticia que ofende y deprime la dignidad humana. Si no hubiéramos dicho quién era y cuándo se dijo, nos sonaría con bastante actualidad, ¿verdad? Bueno, este es un tema que nos parece fundamental plantearlo ahora, en la emergencia, reflexionar sobre la emergencia, pero sobre todo, y queremos hacer una propuesta en ese sentido, poner la mirada un poquitito más adelante y decir, ¿vamos a seguir otros 40 años más con emergencia alimentaria? ¿O tenemos que repensar o recrear la alimentación en nuestro país en función de un modelo de desarrollo más justo y más sustentable? Y la pregunta nos la estamos haciendo acá, y más o menos con las mismas características se está haciendo en este momento en muchas universidades públicas y en muchos lugares del país, porque hoy, por decisión de las Naciones Unidas, es el Día Mundial de la Alimentación. Pero por esas casualidades que la historia a veces nos marca, esta misma fecha, un 16 de octubre, hubo una masacre de campesinos muy importante en el norte de Brasil, campesinos que marchaban con sus familias a pedir que se agilizara la expropiación de tierras para la reforma agraria. La salvaje masacre que hizo la policía militar en ese momento hizo que la vía campesina
definiera ese día como Día Internacional de la Lucha Campesina y la Soberanía Alimentaria. Entonces, hoy es un día trascendente y nosotros vamos a aprovechar esta posibilidad de reflexionar y trabajar juntos y de pensar juntos, poniendo la mirada un poco más allá y no mirando solo lo negativo, que seguramente nos vamos a poner de acuerdo fácil en que estamos atravesando una catástrofe de magnitud, sino poniendo la mirada también, o sobre todo, en lo positivo, en la capacidad de nuestra sociedad para resistir, para crear, para innovar, para construir, para proponer, a pesar de todo. Y eso es un canto a la vida, es un canto a la esperanza, y es lo que nos da la certeza de que podemos hacer algo distinto. No tenemos nada que inventar. Todos los lugares del territorio, de nuestro territorio, están repletos de experiencias que demuestran que podemos hacer las cosas distintas, posibles, más democráticamente y más al servicio del bien común. Tenemos que construirla entre todos, nos tenemos que escuchar y tenemos que aprender a respetar la diversidad para poder andar juntos. Entonces, nosotros les vamos a pedir a cada uno de ustedes que brevemente aporten sus ideas, su visión, sus reflexiones a lo que pueden haber dicho los compañeros, la enriquezcan. Nosotros sabemos que acá hay compañeros y compañeras que están realizando prácticas realmente valiosas. Sabemos que el problema de la soberanía alimentaria es solo una partecita del problema de la soberanía argentina. Bueno, de eso también seguramente alguno de ustedes nos va a hacer aportes muy interesantes. En esta primera parte van a hablar Enrique Avellada Gilardón, nos va a hablar de lactancia humana, minuto 1 de la soberanía alimentaria. Ya me adelanté, era minuto 0. Andrea, la compañera que está en el centro de la mesa, Andrea Fisotti, que nos dicen los indicadores de soberanía alimentaria. Y la otra Andrea Graciano, alimentación y nutrición en Argentina, perspectivas. Enrique Avellada Gilardón, que nos va a hablar de lactancia humana, minuto 0 de la soberanía alimentaria. Es médico pediatra y sanitarista, delegado de Pediatras por la Soberanía Alimentaria en la Red Caliza, presidente del Consejo de Nutrición Pública de la Asociación Argentina de Nutrición Pública. Gracias, Carlos. Para mí es una gran satisfacción poder compartir con ustedes este breve tiempo donde yo, como representando a los pediatras de las Calizas, como pediatras por la soberanía alimentaria, y también, no ya representando a los Calizas, pero como integrante de Pediatras contra el Hambre, que comparten idearios en común, quiero primero mencionar que no tengo conflictos de interés, ni con la industria de fórmulas infantiles, comerciales, ni con las farmacéuticas, ni con la tecnología médica, ni la farmacéutica. También quiero decir muy brevemente que, como bien señalaba Carlos, la Argentina está inmersa en una policrisis mundial, a la cual no es ajena, como todo el globo, con las propias particularidades que tiene la Argentina en estas circunstancias, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque parte de lo que vamos a discutir hoy también hay que pensarlo, contextualizarlo en esta situación. Y también quería, no voy a entrar en detalles en eso, pero también quería señalar que la lactancia humana es una práctica biopsicocultural que se realiza universalmente con todas las diversidades que presenta de acuerdo a los estados nacionales,
y culturales dentro de los propios países, y que la propia OMS, en consenso con la UNICEF, ya hace bastante que viene sosteniendo y recomendando la lactancia humana de forma exclusiva hasta los 6 meses, y luego de la introducción de la alimentación complementaria adecuada, la continuidad hasta los 2 años y más allá. Es decir, el más allá es que no hay un límite de finalización de la lactancia. Es un acuerdo entre la madre y su bebé. Para fortalecer este ideario y convencido de la necesidad de avanzar en términos de equidad y de mejora del bienestar de la población de los pueblos, es que las Naciones Unidas planteó una serie de 17 objetivos, que se llaman objetivos de desarrollo sostenible, orientados precisamente a eso, en 4 áreas temáticas, en las cuales se agrupan los 17 objetivos, y todos ellos están íntimamente entrelazados y sinérgicos con la lactancia. O sea que todos los objetivos de desarrollo sostenible son sinérgicos con la lactancia y viceversa. En las 5 áreas temáticas, que son nutrición, seguridad alimentaria y disminución de la pobreza, que abarca 5 objetivos: supervivencia, salud y bienestar, es la segunda área temática; ambiente y cambio climático, por lo que voy a señalar a continuación la fuerte implicancia que tiene en términos de la lactancia; y la productividad y empleo femenino es el cuarto; y finalmente la integración e interrelación entre los objetivos como una necesidad de avanzar de una manera integral. En el año 2019, las Naciones Unidas solicitó un informe cuya conclusión es un informe sobre los objetivos, el avance en los objetivos de desarrollo sostenible. La conclusión es que en el sistema de multilateralidad vigente prácticamente no se podían cumplir, no se iban a alcanzar las metas planteadas para cada uno de los objetivos, y que requería una discusión. Esto ahora es mucho más fuerte en función del panorama internacional que todos conocemos. ¿Qué pasa en Argentina? Estos son los resultados de las encuestas nacionales de lactancia que realiza el Ministerio de Salud, la última en el año 2022, y que lo que muestra fundamentalmente es el amesetamiento del incremento inicial que hubo en la proporción de la práctica de la lactancia materna de manera exclusiva. La curva de arriba en azul es la de los 4 meses, y la de abajo, obviamente, que es menor prevalencia que la de los 4 meses, es la de los 6 meses. Pero en definitiva, el valor que se ha alcanzado y que se ha mantenido prácticamente estable es alrededor de los 45 y 50%. Es la proporción de lactancia humana que se ve en general en los países, algo que haya un fuerte énfasis en protección y apoyo y protección de la lactancia. También en el Ministerio de Salud, a través de la encuesta de nutrición y salud del 2019, se pudo observar la rápida caída que tiene la proporción del ámbito de la lactancia humana en los primeros 6 meses. Es alarmantemente rápida la caída que existe en términos de lo que es la lactancia. Bueno, sabemos que hay 3 factores fundamentales para realmente lograr revertir, sostener una buena proporción de alimentación exclusiva y adecuada luego de los 6 meses, que son, primero, el respeto al Código Nacional de Comercialización Ciudadana de la Leche Materna, que regula la distribución y comercialización sobre los sucedáneos, precisamente. La Argentina tiene diversas normativas que podrían ser consolidadas de manera integral, y es fundamental que logremos una ley integral sobre protección de la lactancia a través de regulación del código. El otro aspecto es la licencia por crianza, por nacimiento, que es insuficiente para que la madre pueda sostener la instalación y el acompañamiento de la lactancia. Y el tercer aspecto es
tener en cuenta la lactancia como una instancia de soberanía alimentaria. Por eso decimos el minuto cero. El comienzo de la lactancia como parte de la alimentación que luego va a ser alimentación prácticamente de adultos, pero como una instancia que va camino a la soberanía alimentaria. Y para ello es recomendable seguir fortaleciendo el cumplimiento de estas prácticas que hacen a la instalación, el comienzo y el fortalecimiento del vínculo para que haya una buena lactancia. Y ahora, porque tengo poco tiempo evidentemente, quiero hacer un paralelismo entre lo que es la lactancia y lo que es el sistema, los modelos del sistema alimentario, muy simplificado, en los tres componentes de disponibilidad, accesibilidad y utilización. La productividad tiene que ver, el primero tiene que ver con la producción de alimentos, en términos generales, la accesibilidad y la posibilidad de las familias y los individuos de acceder a esos alimentos, y la utilización que hace el cuerpo con esos alimentos para constituir un adecuado estado nutricional. Entonces, en los recuadros que están abajo, lo que se va señalando son aspectos que corresponden a la lactancia en relación a este modelo simplificado de sistema alimentario. Y quiero resaltar fundamentalmente que en términos de disponibilidad, fíjense, acá está como un doble árbol de las raíces y las ramas, es la cabecita del bebé prendido del pezón, como el sistema de suministro de alimento es inmediato. La cadena de distribución más corta que existe en la comercialización. No hay instancia más rápida de acceso al alimento como puede ser la lactancia. Con todas las características que tiene la leche humana en esta instancia como producción de alimentos. En términos de la accesibilidad, bueno, la mujer durante el embarazo se prepara para la lactancia. Quiera o no quiera, sus modificaciones biológicas están orientadas a que cuando el niño nazca esté disponible para acercarse a la teta y pueda mamar. No tiene costos adicionales más allá de lo que la propia mujer utilizó para el embarazo. Bueno, como accesibilidad es una instancia, una práctica que se puede producir en cualquier momento y lugar, en cualquier circunstancia, y que, por estar disponible para todos, independientemente de las condiciones sociales y geográficas de la mujer, genera equidad. La lactancia materna es igual para todos. Y en términos de utilización, ¿qué es lo que hace el individuo con ese alimento? Fíjense ustedes, ¿no? Por la característica de diseño que tiene la leche humana, es el máximo aprovechamiento biológico como alimento y como otros aspectos que no son solamente de alimento, como una protección inmunológica, la generación de una microbiota que le facilita después la propia inmunidad y el desarrollo de una colonización apropiada para las etapas de la vida. Y lo otro que también es muy importante es que la lactancia humana no genera residuos que alteren el ambiente. Acuérdense que yo les había mencionado que uno de los objetivos de desarrollo, una serie de temáticas, era el cuidado del ambiente y el cambio climático. Las alternativas a la lactancia humana tienen un altísimo costo en términos de contaminación ambiental, de generación de gases de efecto invernadero, de utilización de huella hídrica, de utilización de agua, de residuos ambientales como desde los plásticos para el packaging, etcétera, etcétera, el combustible utilizado para la logística. O sea que, y para ir terminando, bueno, esos son los resultados beneficiosos para la lactancia, que tienen aspectos. Primero, por un lado, la posibilidad del derecho a la alimentación, que tanto la madre como el niño, la niña, tienen su posibilidad, sino también en términos de lo que es el propio ciclo, desde el embarazo, el parto, el puerperio y el periodo de lactancia, tanto para la madre como para el bebé. Hay infinidad de circunstancias que son favorables en la lactancia en términos de salud. Y la no contaminación ambiental, porque no tiene residuo prácticamente la lactancia humana,
Y también el hecho de que exista una actitud, una práctica solidaria en términos con lo que es toda la familia, el núcleo familiar y la sociedad misma, en términos de la lactancia humana, predispone a una actitud que es proclive a la alimentación del adulto en concepto de soberanía alimentaria. Por todo ello, y para fortalecer la salud del planeta en las circunstancias de policrisis que se hablaba muy al principio, la lactancia humana es el minuto cero de la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Andrea Fisotti es ingeniera agrónoma, especialista en gestión ambiental, docente, participante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y coordinadora del equipo de indicadores de soberanía alimentaria de nuestra red Calizas y colectivos afines. Yo voy a hablar de los indicadores de la soberanía alimentaria. En principio, definir la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, sus propios modelos de producción, sus políticas de alimentación, el derecho a una alimentación adecuada, accesible, culturalmente apropiada y con modelos de producción sostenible. Entonces, vemos que es un derecho legítimo. Ahora, ¿se cumple ese derecho? ¿El derecho a la soberanía alimentaria? Si se cumple, sí, no, bueno, parcialmente. Vamos a ver graduaciones. En algunos aspectos, si consideramos muchas características o dimensiones de la soberanía alimentaria, podemos ver que en algunas cuestiones nos va mejor, en otras cuestiones peor. Y para poder saber, cuál es la situación de la soberanía alimentaria, desde hace varios años, desde el año 2022, en la red Calizas, nosotros estamos elaborando un informe anual donde venimos hablando y dando cuenta con números de la situación de la soberanía alimentaria. Ahora, a partir del año pasado hicimos un capítulo específico relativo a los indicadores de la soberanía alimentaria. Tenemos el derecho a la soberanía alimentaria. Es nuestro derecho legítimo. Ahora, ¿se cumple ese derecho? Entonces, para ver esta graduación, en qué medida se cumple, se alcanza, vamos a ver cuál es la situación. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Cómo podemos pensar, cómo describir esa situación de la soberanía alimentaria? Bueno, vamos a utilizar indicadores. Los indicadores son como termómetros. Ahora, como es un concepto complejo el de la soberanía alimentaria, no la podemos definir con un termómetro, como tenemos fiebre, nos ponemos tanto de temperatura, con una sola variable, ¿sí? Temperatura más de 36,7. Entonces necesitamos considerar diversos aspectos. No se puede definir la situación de la soberanía alimentaria con un solo número, como si dijéramos que el índice de la inflación es el representativo de la situación socioeconómica de un país, ¿no? Entonces necesitamos diversas estimaciones. Lo estoy pasando para hablar. Bueno, entonces para poder ver esto de la situación en diversos aspectos, nos hacemos diversas preguntas, ¿no? Estos indicadores van a estar orientados a responder estas preguntas. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se importa? ¿Cuánto se exporta? ¿Qué es lo que se produce en nuestro país? ¿Qué producimos? ¿Con qué medios de producción? Digamos, ¿con qué bienes naturales? ¿Con qué semillas? ¿Con qué acceso al agua? ¿Acceso a la tierra? ¿Cómo se produce, ¿no?
pensando en distintos modelos de producción agroecológicos o modelos de producción que utilicen muchos agrotóxicos. ¿En qué condiciones ambientales? ¿Cuáles son las consecuencias de esos modelos productivos? Luego, ¿cuáles son las políticas públicas que afectan los ingresos, la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos? ¿Cuál es la situación nutricional y alimentaria de la población? Bueno, de este último tema habló un poco Enrique y luego va a continuar mi compañera Andrea Graciano. Nosotros trabajamos en un listado bastante profuso de indicadores, 61, que quédense tranquilos, no los vamos a describir uno por uno, pero acá un cuadro, 3 cuadros que resumen un poco los indicadores por ahí más relevantes. Bueno, ¿cuánto se produce? Perdón, una aclaración importante. Estos indicadores que están escogidos acá y que son los que nosotros trabajamos en el informe 2024, primero que son una foto, ¿sí? No reflejan un proceso, es un punto inicial a partir del cual nosotros vamos a poder saber a través de la repetición de este proceso durante muchos años, vamos a poder saber la evolución, ¿sí? Y además son indicadores desarrollados a nivel nacional, lo cual parecería indicar que es una situación uniforme para todo el país, pero no refleja la variación, la riqueza de situaciones locales, provinciales, regionales, ¿sí? Entonces, todos estos datos están calculados a nivel nacional. Y hay otra cuestión que es complicada a la hora de definir indicadores nacionales, son las fuentes de información. Hay muchas de estos indicadores que no hay suficiente información o anual. Por ejemplo, hay muchos que están basados en un censo nacional agropecuario, que fue el que tuvo valores más válidos, no el último, sino el del 2018. Bueno, lo más nuevo que tenemos es 2018. Entonces, bueno, hubo muchas cosas. Y, por ejemplo, de estos resultados, sobre todo lo que tiene que ver con la política pública, pasó una eternidad desde el 2024, una eternidad en políticas públicas. Fue impresionante la cantidad de modificaciones de organismos, de normativa. Entonces, bueno, esto por ahí ya al instante ya está quedando desactualizado por la velocidad con la que están ocurriendo los cambios, y no en un buen sentido, digamos. Entonces, si pensamos cuánto produce nuestro país en alimentos, animales y vegetales, bueno, produce 210 millones de toneladas de alimentos, con 77 tipos de alimentos. Este es un cálculo muy a grosso modo, que si consideramos que hay 46 millones de habitantes, a cada habitante le corresponderían 4.500 kilogramos de alimento por persona por año. Lo cual, así como muy sobrevolando, podríamos decir que sería suficiente. Ahora, el problema que ocurre, ¿qué es lo que pasa con lo que producimos? ¿Qué cantidad de cada alimento? ¿Cuáles son los alimentos que se producen predominantemente? Entonces, la otra pregunta, por ejemplo, ¿cuánto se importa y se exporta? ¿No? Bueno, la diferencia entre importaciones y exportaciones es 139 millones de alimentos disponibles. Es decir, que también tendríamos una buena disponibilidad de alimentos y una proporción de alimentos importados muy pequeña. Si bien ahora hay algunas importaciones de alimentos que producimos que no serían necesarias, como por ejemplo el tomate. Pero somos autosuficientes en cuanto a la producción de alimentos. Ahora, ¿qué producimos? Producimos 151 especies, pero por ejemplo en los censos no hay datos de cuántas hortícolas producimos, cuántas especies, cuál es el volumen de transgénicas o las variedades de las especies.
¿Y qué superficie ocupan? O sea, ¿cuáles son los principales cultivos que ocupan la mayor parte de la superficie de nuestro país? Bueno, entre el 40 de oleaginosas, el 30 de cereales y el 10 de forrajeras, para el resto de los cultivos queda poco. Con lo cual, predominantemente la producción de nuestro país se orienta hacia cultivos industriales que son principalmente destinados a la exportación, ¿sí? Para generar divisas. Entonces, ¿y cuál es el acceso a los medios de producción, a los bienes naturales? Por ejemplo, la tierra. Bueno, acá hay un número que es 0,63, que es el coeficiente de Gini para la tenencia de tierra, que es un índice que cuanto más cercano a 1 indica mayor desigualdad. Esto quiere decir que, como es más de 0,5, más cercano a 1, que en nuestro país la distribución de la tenencia de la tierra es muy desigual. Y por otro lado, otros medios de producción, otros bienes naturales, está el acceso al agua potable, donde también es muy desigual, porque en áreas urbanas llega al 83% el acceso a agua potable, y en barrios populares y zonas rurales es del 16%. Entonces, ese acceso también es muy desigual. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Con qué modelo de producción? Desde la soberanía alimentaria, digamos como que el modelo a seguir es el modelo de la agroecología, ¿no? Y que también promueve las producciones campesinas, de los pequeños productores. Pero el porcentaje de establecimientos agroecológicos es del 0,94% del total de los establecimientos del país. Con lo cual, fíjense que todo el resto del país no produce agroecológicamente. Y tampoco hay muchos datos generados, ahora hay unos datos nuevos del INTA, pero bueno, esto es del año pasado, que también son datos que reflejan muy pocos productores ocupados en producciones agroecológicas. Después, en cuanto a quiénes son los dueños de los bienes de producción, por ejemplo, las semillas. Bueno, el 70% de las semillas se compran, o sea, están en el mercado, no son semillas propias o intercambiadas. Entonces, están dentro de ese sistema productivo que compra insumos, por ejemplo, los agroquímicos, los fertilizantes y las semillas, por ejemplo, para producir girasol, soja, maíz, trigo. Perdón, falta 5 minutos. Bueno, voy a sobrevolar algunas cosas. Otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con el aumento de volumen de agroquímicos, que hay datos que son alarmantes, y ahora no sé si escucharon, vieron el nuevo proyecto de ley que están viendo de reducir las distancias a los centros poblados y escuelas a 10 metros para las fumigaciones terrestres y a 45 metros para las fumigaciones aéreas. Así que supongo que se va a incrementar bastante más fumigando escuelas. Después, impactos ambientales, por ejemplo, pérdida de bosque nativo, emisiones de la agricultura, ganadería y otros, silvicultura y otros usos. Este modelo produce un 45% de emisiones del total del país, lo mismo que produce la energía. Ahora, las políticas públicas, esto es un trabajo que fue realizado durante 9 meses, entre 2024 y fines de 2024, mediados de 2025, donde analizaron un total de 112 políticas públicas, ¿no? Y ahí definieron que de las políticas públicas que afectan la disponibilidad de alimentos, 50 de 51 políticas fueron en detrimento de la producción de alimentos. O sea, prácticamente todas, como digamos los embates contra el ProHuerta. Después, si hay tiempo, puedo hablar un poquito más de estas políticas públicas, así que ahora termino con esto, aclarar algunas cositas de estas. Políticas que afectan el acceso a los alimentos y que afectan el consumo. En total, digamos, de las únicas que quedan destacables como mejores en un punto, es que las únicas que mejoraron en términos presupuestarios fueron la AUH, la Asignación Universal por Embarazo, y el programa 1000 días,
que son las únicas políticas que se manejan a nivel individual. O sea, que se le transfiere el recurso a las personas directamente. Acá esto para rápidamente, porque no era del informe, pero me pareció tan gráfico que me pareció genial. Esto lo publicó el INTA ahora, en abril, donde ven en verde los porcentajes de poblaciones agropecuarias de pequeños productores. En verde más oscuro hay mayor porcentaje. Pero la variación entre el censo 2002-2018, las que se ven en naranjita, marroncito y rojito, son las que empezaron a perderse las explotaciones agropecuarias. Es decir, que sigue siendo una alta densidad en todo el país de pequeños productores, pero disminuyendo, ven que predominan los colores marrones, disminuyendo de 2002 a 2018 muy notablemente. Conclusiones. Los indicadores de soberanía alimentaria constituyen una herramienta útil para describir el estado actual de la soberanía alimentaria y su evolución. A esto le agregaría que con estos números nos pueden servir para orientar políticas públicas, llegado el caso que tuviéramos, digamos, enfrente a alguien dispuesto a escuchar. Pero en todo caso, también pueden servir para orientar las luchas y las estrategias de las luchas territoriales, para ver, bueno, dónde es la acción más urgente por la que debería, digamos, tener el foco puesto. Bueno, el país está en crisis y si bien cuenta con una alta capacidad de producción, la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos. El retroceso en políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y al acceso equitativo a los bienes naturales profundiza las desigualdades dentro del sector agropecuario y compromete el acceso a los alimentos por parte de la población. Para avanzar en la soberanía alimentaria es fundamental una mayor diversificación productiva, el acceso equitativo a la tierra y a los bienes naturales y el fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la producción agroecológica y el consumo de productos locales. Y finalmente, Andrea Graciano es licenciada en nutrición con posgrado en docencia universitaria y salud pública, docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas UBA, quien hoy nos recibe a todos nosotros. Bueno, también declarar que no tengo conflictos de intereses económicos y esta charla era de la emergencia alimentaria y la soberanía alimentaria. Entonces, arrancar recuperando que en Argentina la emergencia alimentaria es ley, que en realidad la ley prorroga un decreto del año 2002, o sea, después de la crisis del 2001, se declara la emergencia alimentaria en Argentina y se ha venido prorrogando sistemáticamente hasta el día de hoy, que sigue siendo ley. Y la idea es llegar a la soberanía alimentaria. Simplemente quería recuperar que para mí hablar de soberanía alimentaria es hablar de Miriam, que iba a estar. Miriam, además de que tiene 4 doctorados honoris causa, este año cumplió 75 años de profesión. Entonces la idea era hacer un reconocimiento en este espacio a su trayectoria, y sus doctorados tienen que ver con la soberanía alimentaria. De hecho, Miriam estuvo en Roma en 1996, mientras estaba haciendo, la FAO había organizado una cumbre mundial de la alimentación, y mientras los Estados miembros discutían sobre seguridad alimentaria, en el foro paralelo que hace la sociedad civil, la Vía Campesina propone la soberanía alimentaria como concepto, que está, digamos, ambos conceptos están relacionados al derecho a la alimentación, pero la soberanía alimentaria, como bien decía Andrea, va un paso más allá porque pone el foco en el rol protagónico que tenemos como pueblos, ¿no? Como ciudadanos, ciudadanas, para incidir en cada una de esas instancias. De hecho, surge como concepto, pero en realidad la soberanía alimentaria es un paradigma, ¿no? Es una construcción viva, en movimiento, trascendió, digamos, al campesinado global, lo propone la Vía Campesina, pero forma parte hoy incluso, digamos, de espacios como este académicos, ¿no? Y de hecho, desde la Red Calizas decimos que la soberanía alimentaria es este derecho colectivo que tenemos como pueblo
a ejercer control sobre los sistemas alimentarios, ¿no? No me voy a detener acá porque de hecho todo esto está ampliamente desarrollado en el primero de los informes, ¿no? O sea, desde el surgimiento de la soberanía alimentaria como concepto hacia donde estamos hoy. De hecho, recientemente tuvimos el privilegio de, como Red Caliza, participar de este foro global donde se sigue discutiendo de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Tenemos a Gloria que tuvo y a Marcos que estuvieron representando, bueno, el movimiento por la salud de los pueblos, a la Red Caliza. O sea, Gloria estuvo en representación del colectivo de la red. Así que también podemos escuchar sus voces en el espacio de discusión. Pero bueno, hablaba Andrea de derechos, ¿no? O sea, parece mentira, pero en estos tiempos tan convulsionados en los que vivimos tenemos que volver a defender lo obvio, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Volver a decir la alimentación es un derecho humano, recordar que esto tiene rango constitucional en nuestro país. Entonces podremos tener, digamos, un gobierno que desmantele políticas, pero el Estado, debido a que firmó distintos pactos, tratados y convenciones que fueron incluidas en nuestra Constitución, tiene la obligación de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad, ¿no? O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, y por más de que, no quería dejar de recordar esto, no se escucha el sonido. No importa. La idea es que soy el que destruye el Estado desde adentro, dice, ¿no? Milei. Entonces tenemos un Estado que tiene que garantizar nuestros derechos, y de hecho él lo que recupera acá es que lo mejor que le puede pasar es que haya alguien que odie el Estado, ¿no? O sea, él dice, estoy dispuesto a soportar todo tipo de calumnias, pues yo vine a destruir el Estado desde adentro, ¿no? Y de hecho lo viene haciendo muy eficazmente. Esto solo por nombrar uno de los informes que dan cuenta de con qué velocidad ha desmantelado políticas públicas, y en particular en este informe se recuperan el desmantelamiento de políticas agroalimentarias. Pero bueno, la verdad es que tenemos un sistema agroalimentario que tiene ciertas características. Sabemos que el sistema agroalimentario actual enferma y mata a nuestros cuerpos territorios. Y de hecho, tenemos un montón de encuestas poblacionales que dan cuenta en qué medida, digamos, las características que tiene el sistema agroalimentario actual nos enferma y nos mata, ¿no? Pero el tema es que muchas de estas encuestas que se han venido haciendo con una cierta periodicidad se han descontinuado también. O sea, hay encuestas que se venían haciendo cada 5 años y que correspondía que se hicieran en el 2023. Podemos decir, bueno, hubo pandemia, bueno, estamos en el 2025, no se han hecho. Comemos lo que comemos, tenemos cierto comportamiento como consumidores porque estamos inmersos en entornos alimentarios que tienen ciertas características. Algunos las describen como obesogénicas, entornos que nos ofrecen por todos lados, en todo momento y en todo lugar, ultraprocesado, que es el producto estrella de este modelo. Y tenemos un modelo productivo extractivista, veneno dependiente, basado en el monocultivo, con un commodity que se exporta para alimentar los cerdos de China. Que está bueno recuperarlo en este contexto, digamos, de la geopolítica actual. Y tenemos la malnutrición como una de las consecuencias, digamos, como uno de los principales problemas de salud pública. Y de hecho, dentro de las distintas formas que puede tener la malnutrición, las encuestas poblacionales dan cuenta de que la malnutrición por exceso es la forma más prevalente y que afecta en mayor medida a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Y de hecho, más del 70% de las muertes en nuestro país se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. Y de hecho, la malnutrición, dicen algunos académicos, ¿no? Es una de las principales causas de problemas de salud a nivel global, y forma parte de lo que describen como sindemia global, ¿no? La obesidad y la contracara a la desnutrición, junto con las crisis climáticas, explican esta sindemia en la que estamos inmersos, que sindemia significa coexistencia de pandemias. Sabemos muy bien lo que es una pandemia, sufrimos el COVID, pero bueno, acá tenemos pandemias que, digamos, comparten determinantes y soluciones, y que tienen, digamos, como uno de los grandes motores a los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Bueno, son productos que, digamos, no es casual que sean el producto estrella, o sea, son productos que son los que le permiten a las grandes corporaciones tener los máximos márgenes de ganancia posibles, porque son productos, diseños de la ciencia y la tecnología que parecen ser alimentos, pero cuando miramos los ingredientes en realidad tienen poco o nada de alimentos, ¿no? La mayoría
mayoría son aditivos alimentarios que hacen que este producto pueda tener olor, color y sabor a durazno y no tener nada de durazno, ¿no? Y eso lo vemos en general, a diferencia de los alimentos naturales y procesados que tienen alimentos de verdad. Pero bueno, muchos de estos ultraprocesados ya ganaron un lugar en nuestras mesas. Esta es una foto de una familia mexicana que es bastante parecido a lo que consume la familia argentina a lo largo de la semana. Todavía tenemos el consumo de ciertos alimentos frescos, pero hay ciertos productos que, por ejemplo, las bebidas azucaradas, los cereales para desayuno y demás. Entornos que ya sabíamos. Y hablábamos de la comercialización, ¿no? O sea, comemos lo que comemos porque creemos que elegimos, pero en realidad hay un puñado de corporaciones que definen qué nos llevamos a nuestra boca y a qué precio. Y de hecho en Argentina la comercialización es fuertemente supermercadista y hay solo 3 cadenas que concentran el 50% de las ventas en los supermercados y solo 20 empresas que concentran el 74% de las ventas de alimentos, ¿no? Estas grandes corporaciones son además las que más contaminan con plástico en el mundo. Coca-Cola lidera la contaminación por plásticos por 6º año consecutivo y de hecho algunos autores hablan de que al menos 1/3 de los gases de efecto invernadero se deben a los sistemas agroalimentarios actuales así tal como los conocemos y hay un estrecho vínculo entre la gran industria de alimentos, la gran industria del petróleo, la gran industria farmacéutica de la que podemos seguir hablando. Y para cerrar, me parecería interesante recuperar esto que viene pasando con las retenciones cero, ¿no? Que el 22 de septiembre, el lunes 22 de septiembre, anunciaron que se suspendía que la alícuota por los derechos de la exportación pasaba a ser cero. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soja, que era del 26%, pasaba a ser cero hasta el 31 de octubre. Bueno, ese mismo día se publica en el boletín oficial, pero había en la letra chica otras cosas, ¿no? Era hasta el 31 de octubre una medida electoralista, claramente, el 26 son las elecciones, faltan 10 días, o hasta que se registren declaraciones juradas por un monto de 7.000 millones de dólares, ¿no? Eso era lo que declaraba, pero aparte decía en el boletín oficial que una vez que se presentaba la declaración jurada había que liquidar ese importe a los 3 días hábiles, ¿no? Bueno, el 25 de septiembre se anunció que volvíamos a tener retenciones, que se había acabado el cupo, que se había llegado a los 7.000 millones de dólares. Y eso hizo que hubiera grandes ganadores y grandes perdedores. Dentro de las grandes ganadores, o casualidad, las grandes cerealeras, ¿no? Un puñado de grandes transnacionales que se quedaron con la quita de las retenciones que implicaron 1.500 millones de dólares que Argentina dejó de percibir y que representarían el presupuesto, por ejemplo, de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica que el presidente había vetado, ¿no? Pero bueno, Trump anuncia que va a apoyar a la Argentina, compra en un hecho histórico pesos argentinos para que en realidad la historia de Estados Unidos es la 5ª vez que compran moneda extranjera y las otras es la 5ª vez en la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también anuncia de que el apoyo es condicional, ¿no? Condicional, y acá lo dice, si no gana no contará con nosotros, si pierde no seremos generosos con la Argentina. O sea, supedita su apoyo al resultado de las elecciones, que al principio resulta un poco confuso, luego aclara que sí, que estaba hablando de las elecciones de medio término, porque parecía que creía que ya debían las reelecciones, pero esto solo para poner un toque de humor, son elecciones legislativas, no se está jugando el mandato de Milei. Un tuit que me pareció gracioso es: entiendo que todo lo que estamos viendo es trágico, pero a mí me resulta fascinante que el apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que la gente vote a Carol Reinhardt o a Virginia Gallardo, haciendo una ironía respecto a quiénes son a qué es lo que se está disputando, ¿no? En realidad, y acá no se va a escuchar, pero por ejemplo, hablaban de la pobreza y Virginia Gallardo, que es la principal candidata en Corrientes, hablaba de que en Argentina había 55 millones de pobres, ¿no? O sea, hay más pobres que personas habitando en la Argentina. Bueno, no importa. Y me pareció interesante que, bueno, lo que vemos en la Argentina va en línea con este fenómeno global de un puñado de corporaciones que dominan, estos son datos de los 10 gigantes de los agronegocios, una publicación de junio de este año, son un puñado de corporaciones que dominan el mercado global de las semillas. Es interesante que en Argentina hay 90 eventos
transgénicos aprobados, ¿no? Entre el 96 y el 2023 se aprobaron 75. Si hacemos un promedio, tenemos un promedio de 3 eventos por año. O sea, no se hicieron así de esa manera, hay años donde hubo más aprobaciones que otros, pero del 2023 a esta parte hubieron 15 eventos transgénicos aprobados, o sea, más del doble, hubieron 7,5 eventos por año, ¿no? Si lo llevamos, digo que el modelo se profundiza y a una gran velocidad, el negocio sigue intacto porque esos eventos van de la mano de un paquete de agrotóxicos, pero bueno, frente al poder concentrado florecen las alternativas, hoy se mencionaron unas cuantas. Se habló de agroecología, se habló, digamos, de las organizaciones sociales, de los movimientos. Tenemos, digamos, no solamente que la salida colectiva es necesaria, es urgente, sino que ya la estamos construyendo. Así que la idea es poder debatir sobre cosas que están pasando. Hablábamos de la vacancia de datos y también acá tenemos representantes de organizaciones que generan datos en los barrios, que dan cuenta de cuál es la situación en relación a la inseguridad alimentaria. Digo que hay muchas cosas que podemos discutir, me callo y seguimos conversando. Una cosa que me había olvidado era esto de qué perverso que es el sistema agroalimentario, que por ejemplo en Concordia, que es la capital nacional del citrus, se importan naranjas que se comercializan más baratas que las que se producen ahí. Digo, o sea, en esto de la crisis climática, ¿no? O sea que no importa traer naranjas de Egipto para venderlas en la capital nacional del cítrico. Les habla Adolfo Pérez Esquivel y lógicamente toda la solidaridad y apoyo a la campaña sobre seguridad alimentaria, pero no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Por eso es muy importante las políticas públicas, la política del Estado y la integración del mediano, pequeño productor rural, de una economía que realmente pueda traernos la alimentación, que hoy está en crisis por la política del Estado de dejar a un lado la agricultura familiar, como también los aportes que pueda hacer el INTA y el INTI a la vida de nuestro país en la producción alimentaria. Así que todo el apoyo y un abrazo fraterno a todos ustedes que están en esta lucha compartida para la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y que no pasen hambre nuestros niños ni nuestros adultos. Agradecemos, por supuesto, este acompañamiento de Adolfo. ¿Y quién de ustedes quisiera hablar primero? Aquí está. Yo soy Mónica Baiman, soy médica pediatra, trabajé durante muchos años, en parte con Enrique, en la maternidad Sardá de Buenos Aires, ahora estoy jubilada hace unos cuantos años, y quería un comentario puntual respecto de tu charla, porque en una de las diapositivas se habla de lactancia humana específica, cuando se reflejan los datos de la encuesta de 2022, que es la última confiable respecto de prevalencia de lactancia. Y resulta que ese dato corresponde a la lactancia humana específica, no exclusiva. Cuando vos decís lactancia humana específica, abarcás la lactancia exclusiva y también la que se acompaña de otros alimentos. Era solamente una observación puntual para precisar. Gracias, Mónica, acuerdo plenamente. Ese fue un error mío. En realidad tendría que haber dicho exclusivo, no específico. Está bien. Gracias, Mónica. Bueno, como ustedes ven, estamos construyendo conocimiento y nos estamos enriqueciendo con los conocimientos, los aportes de cada uno de ustedes. Leonardo Pérez Esquivel es el hijo de Adolfo y
nosotros nos parece que hay un tema muy significativo que tiene mucho que ver con la soberanía y que no ha aparecido en este enfoque que está centrado en la alimentación. Y nos parece que es parte del mismo debate y bueno, tiene que ver con el tema del agua y con el tema de la energía. Así que si vos nos haces un pequeño aporte, te agradecemos mucho. Bueno, buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy breve porque cada tema, pero Carlos se había referido a que la soberanía alimentaria era un pedacito de toda la soberanía y en realidad, al menos a mi entender, es la principal, es la primera, porque si la gente no come no podemos pelear las otras soberanías, ¿no? Y estamos en este momento en un contexto bastante complejo porque toda esta política de privatizaciones está llevando adelante un proceso de extranjerización y de pérdida de soberanía con una amenaza muy clara, digamos, y con una estrategia para que el Estado Nacional pierda capacidad de gestión sobre áreas estratégicas y de bienes comunes. Voy a citar, así el telegráfico, las hidroeléctricas que no quieren concesionarlas como fue en la etapa de los 90, sino que las quieren vender lisa y llanamente, con lo cual la posibilidad de recuperarlas se acota más en un costo para que no haya vuelta atrás, ¿no? Ese viejo paradigma de que las políticas neoliberales es como quemar las naves para que no pueda haber retroceso. Bueno, se había limitado con el tema de las concesiones, pero ahora quieren profundizar esto. Lo mismo están haciendo con Transener, la columna vertebral del transporte eléctrico, que quieren que el Estado es mayoritario, quieren que pierda la capacidad mayoritaria en manos de la extranjerización de otros grupos económicos que participen en ese negocio que es altamente rentable. Tenemos el caso de Nucleoeléctrica, o sea, el tema nuclear, que era una política integrada desde la producción del agua pesada hasta la generación de energía, con una empresa que es rentable, que también quieren que pierda la capacidad mayoritaria del Estado en la gestión y privatizar áreas estratégicas, y han desactivado proyectos como el CAREN, que es un prototipo de reactor nuclear nacional, completamente nacional, con altas posibilidades de exportación, y que Estados Unidos había venido planteando su desactivación porque están promoviendo otro modelo muy parecido, donde se están comiendo los cuadros que estaban asignados al CAREN. Y como frutilla del postre, un tema central es la privatización de Aguas Argentinas, de AISA, Agua y Saneamiento, donde el cronograma de privatizaciones quieren terminarlo de entregar en marzo del año que viene. Estamos en una campaña contrarreloj para evitar este tema, porque ya vivimos la privatización, ya vivimos lo que fue los costos ambientales y el saqueo que hubo con Aguas Argentinas, donde contrataron préstamos, no pusieron capital propio y jugaron esos préstamos al exterior, y esto es lo que van a volver a replicar, con una característica más perversa que la vez anterior, porque quieren concesionar un 51% y el resto, el 39%, en total lo que maneja el Estado Nacional es el 90%, es vender acciones en la bolsa, o sea, timba financiera. Y con un agravante más que tiene que ver con las cosas que estamos hablando, es que se modificó por decreto de un DNU que ya no había caducado las facultades delegadas, sacaron otro DNU sobre ese, donde modificaron el marco regulatorio, donde en el marco regulatorio, cuando se estatiza AISA, figuraba el agua como un derecho humano y no se podía hacer corte de servicios. Habilitaron el corte de servicios, se han presentado cautelares, una dio favorable, pero es hasta fin de año, por 6 meses nada más,
donde no pueden ejecutar estos cortes, pero fundamentalmente modificaron los parámetros de control de agua, o sea que han modificado esos parámetros que son alertas tempranas de riesgo, incluso contradiciendo el Código Alimentario Nacional. O sea, en los nitratos, que es el código dice que un 45% de miligramos, lo subieron a 50%, ¿no? Para facilitar la privatización y tener que la privada futura tenga menos capacidad para, menos exigencias para operar. Y también sacaron otros parámetros que ni siquiera lo van a medir, ¿no? O sea que bueno, estamos en un contexto complicado que tiene que ver con la lucha de todas estas soberanías. Y el tema del agua es un punto estratégico porque además, como parte de todo este proceso, tenemos a la empresa Mekorot, complicada, ¿no? En el genocidio de Gaza, por quitarle el agua a la población palestina, y que hay como 12 provincias que han firmado con Mekorot acuerdos de relevamiento de agua, y se están debilitando los organismos nacionales de gestión del agua. Se destruyó el ENOSA, y se está por destruir el INA, que tiene monitoreo y son los cuadros principales que tiene el Estado para la gestión de agua en todo el país. Bueno, estamos tratando de encarar una campaña, estamos movilizados con distintas organizaciones para evitarle todas estas privatizaciones, así que bueno, no nos aburrimos, ¿no? Uno quiere aburrirse, pero no te deja. Vamos a bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, agregar algún datito sobre AISA. Por ejemplo, en este proceso de privatización, AISA tenía previamente un plan de obras, ¿no? Un plan de obras hasta 2030 en toda su área de concesión. Pero resulta que ahora presentó un plan alternativo porque dicen que no les resulta rentable ejecutarlo, ¿no? El plan de obras incluye plantas de tratamiento, redes de agua potable y de cloacas en, digamos, la ciudad de Buenos Aires y en muchos municipios, digamos, que es concesionaria en muchos municipios. La cuestión es que ellos presentaron un plan alternativo donde las obras que están dispuestos a continuar, y no sé, debe ser un 20% de las que tenían planificadas, y la Secretaría de Obras Públicas se los aprobó. Y lo que ellos refieren es que solamente como empresa estatal contaban con el presupuesto del Estado Nacional y ahora van a ser una empresa privada, las únicas obras que van a hacer las obras que pueden hacer a través de la recaudación por el pago del servicio, digamos. Si no lo pueden facturar, o aumentan el agua o no hay obras. Y en principio ya cancelaron, digamos, como el 70% de las obras de provisión, hasta en el barrio 31 también, digamos, no solo en provincia. Y cancelaron obras que estaban en el 70%, 80%, casi 90%, bueno, les dieron de baja. Con lo cual no hay ningún tipo de contemplación, digamos, y esto que ya no es más un acceso, digamos, no hay un derecho ni tampoco una universalidad. También sacan esto del principio de universalidad del acceso al agua, digamos, de bebida. ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Lonati y soy de ICERSI Libres del Sur. Primero me parece que darnos un aplauso porque es un espacio de resistencia, es una trinchera de resistencia, encontrarnos, poder discutir sobre situaciones que se han naturalizado y privaciones que se han naturalizado. Entonces en ese punto me parece que celebro que hoy estemos acá, que estemos conectados con Miriam, que es una luchadora y que día a día nos demuestra su capacidad de poder afrontar, quizás a su edad no tiene barreras, sigue presente. Y así que eso para nosotros es muy importante, porque ha sido nuestra maestra
desde el año 2003, cuando empezamos. Simplemente yo lo que quería decir que me parece que más allá de la situación que estamos afrontando, creo que no tenemos que caer ni en la resignación, ni en análisis que sean deprimentes, sino que tenemos que pensar que es un momento para construir resistencia, y para este tema para nosotros es esencial la construcción de indicadores estadísticos que den cuenta de las privaciones de nuestros territorios desposeídos, como el Estado, la destrucción que se está arrasando de las políticas públicas. Hoy por hoy tenemos una obligación, los espacios académicos, los actores territoriales. Hay que dar cuenta de esta destrucción, hay que poder avanzar en la construcción de indicadores. Y por eso me parece interesante los indicadores de soberanía alimentaria. En nuestro caso, nosotros venimos desde hace mucho tiempo dando continuidad y sosteniendo la construcción de indicadores que tienen que ver con el acceso a la alimentación y la situación nutricional, pero enfocados en poblaciones que están en situación de indigencia y de pobreza. Y ahí el deterioro es enorme, ya que la red comunitaria que nos ha permitido construir estos espacios en los comedores, eso no está hoy presente. Aún así, la fortaleza del territorio es inmensa. Continuamos como sea, no hay brazos caídos. Sigue habiendo espacios de asistencia alimentaria comunitaria, sigue habiendo espacios de compras comunitarias, o sea que en ese punto me parece que tenemos que poder decir que estamos vivos, o sea que estamos resistiendo. Y por último, decir que ahí hay un aspecto que no está bien planteado, en el sentido de que el gobierno ha pensado que porque aumentaba la asignación universal y la tarjeta alimentar, eso le iba a garantizar un consenso en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y no es así, porque hoy la asignación universal y la tarjeta alimentar se están utilizando, y ese es un indicador que nosotros estamos relevando, para sostener las necesidades básicas de los grupos familiares. Entonces, la asignación universal y la tarjeta alimentar se ponen al servicio de pagar la luz, el agua, comprar los alimentos, comprar una ventana, o sea, se utilizan para sostener la vida y no para que estén enfocados a cubrir fundamentalmente el acceso a una alimentación adecuada. Entonces, ahí, bueno, tenemos que dar esta batalla de que, aunque aumente la asignación universal, eso no garantiza el acceso a una alimentación adecuada y de calidad para las familias que hoy están por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Tomando un poco lo que traía Laura y más lo que había dicho el compañero, que hay algunas encuestas de consultores que hablaban que el año pasado la preocupación de la gente, eran estas encuestas que hacen era la inflación, ¿no? Y decía que la preocupación ahora es que la plata no alcanza, ¿no? Y en relación al dinero, o sea, sí, claramente, por eso reafirmamos de que la alimentación es un derecho, pero el sistema, y de hecho hablábamos de cómo estaba concentrado en los ultraprocesados como producto estrella, precisamente para maximizar ganancias, o sea, el dinero es lo que mueve la rueda. Pero más allá del dinero también está el poder adquisitivo, la capacidad de compra, ¿no? O sea, esto del dinero no alcanza, o sea, también da cuenta, y de hecho hay una cuestión, digamos, compleja en términos de empleo y de estar empleado y de ganar menos que lo que cuesta, digamos, la canasta básica, ¿no? Digo, del valor de mercado de los alimentos. O sea, es bien complejo esto, porque aparte de las políticas públicas como la asignación universal por hijo, que es una transferencia de ingresos condicionada, termina reforzando este modelo
¿por qué dónde se termina comprando? Los supermercados, que se termina comprando ultraprocesados, que enferman y matan nuestro cuerpo territorio, o sea, se termina profundizando el modelo. Entonces es necesaria, digamos, precisamente para poder transformarlo, primero saber dónde estamos parados, o sea, poder tener este tipo de espacios para ponerlo en tensión, para problematizarlo y a partir de ahí y colectivamente poder empezar a transformarlo. De hecho, espacios como lo que sucede acá en el patio de la escuela, o sea, esto de que haya un colectivo de estudiantes que nombramos, ¿no? Digo, con un bar saludable, libre de ultraprocesados, que haya un colectivo, el colectivo reciclador, una escuela de agroecología urbana, que haya una huerta agroecológica en el medio del cemento, son experiencias bien concretas de otras realidades posibles que ya están sucediendo. Así que está, digo, esto de poder en la urbanidad revincularnos con los alimentos y entender, digamos, cómo los alimentos hacen su ciclo, ¿no? O sea, está buenísimo esto como para poder cuestionarnos qué estamos comiendo, qué pasa con los residuos, digo, esto de acá se composta, todo lo que se produce en el barrio, son como todos temas como para seguir intercambiando, ¿no? Bueno, y ahora Gloria San Martino, que tuvo un rol muy importante en la organización de este espacio de reflexión. Gracias. Bueno, un poco también, como ya se ha venido diciendo, valorizar y poner en el centro, ¿no?, el lugar también de la Academia Comprometida, porque ahora somos 70 cátedras de libres de soberanía alimentaria en todo el país y estamos haciendo estas actividades en distintos lugares del país. Entonces empezar a trabajar como red, invitar a la comunidad y a referentes y referentas tan importantes para discutir estas cuestiones es fundamental. Y también empezar a ver estas conexiones, porque este esfuerzo, bueno, que han hecho mis compañeras, ¿no?, de mostrar primero con la importancia de tener estos documentos en donde se señalen los indicadores de la soberanía alimentaria y lo que nos contaba Andrea Graciano, ¿no?, de cómo, qué tiene que ver esto que pasa en Estados Unidos con Trump y con nuestra alimentación y con todas nuestras soberanías energéticas, hídricas, alimentaria y todas estas soberanías. Tiene muchísimo que ver, ¿no?, porque es el poder estructural que se conforma en este norte global y cómo incide. Y eso nos hace pensar entonces también en nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Por eso sabemos que este tejido de la soberanía alimentaria, tal vez el cambio no va a ser mañana ni en breve, pero como también dijo Andrea, que fue lo que yo quería resaltar, hay un montón de experiencias. Acá afuera las tenemos por todo lo que ya contó. Y yo simplemente también quería mencionar esto que mencionaba Andrea respecto, el mes pasado se hizo un foro a nivel internacional al que asistieron más de 100 países, líderes, lideresas, ¿no?, de productores campesinos de distintos espacios, que tuve la posibilidad también de estar ahí como delegada de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria. Y lo que está pasando a nivel internacional es que el diagnóstico es prácticamente el mismo. Sabemos que ante esta avanzada capitalista cada vez más agresiva, los problemas que tenemos en África, en Asia, en América Latina, incluso en Europa, están muy conectados, ¿no? Los diagnósticos son casi los mismos. El esfuerzo es pensar cómo salimos de esto, ¿no?, que tampoco no apareció una solución milagrosa ni nada de todo esto, pero es la importancia de la construcción, de la organización entre nosotras, nosotres, nosotros, y de pensar alternativas desde la formación popular, trayendo el feminismo de base por todo lo que tiene que ver con los cuidados, con la lucha antirracial, anticolonialista, ¿no?, como unirnos desde todos los sectores, las organizaciones sociales, el sector académico, desde los sindicatos, las universidades, ¿no? Eso es un poco en lo que se está pensando a nivel internacional, ¿no?, que es una construcción difícil, pero bueno, ahí vamos caminándola. Gracias, Gloria. Javier, vos no nos querés contar nada de qué están pasando con las autoridades, con los municipios
y la construcción desde los territorios, muy rápidamente, porque estamos hablando de las políticas nacionales, pero evidentemente nuestro territorio están teniendo vida, respuesta, conflictos y circunstancias absolutamente diversas y en algunos casos desarrollando propuestas realmente esperanzadoras. Presentar, por favor. Cortito. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Moreira, soy agrónomo, docente en la Facultad de Agronomía de la UBA, participo en la caliza de la FAUBA y algunos de los asistentes ya han podido estar conociendo la experiencia de Moreno, invitados como docentes en el marco de una diplomatura que estamos haciendo de soberanía alimentaria. Brevemente, Moreno, acá a 15 cuadras está la estación de Once. El tren Sarmiento termina en la estación Moreno. A unas 30 cuadras de donde está esa estación hay una escuela que antes era una escuela rural, una escuela agraria, pero avanzó a la ciudad y ahora conviven con los vecinos, con los barrios. Y ahí estamos ofreciendo una diplomatura en soberanía alimentaria, discutiendo con los vecinos, 50, 60 personas de los barrios, hablando de alimentación sana, segura, soberana, poniendo en tensión el modelo de producción de alimentos. Y sale mucho esta cuestión del Estado. El Estado Nacional no está presente porque al no haber recursos, la gente trata de refugiarse lo más posible en las respectivas comunas, porque también están bastante complejos los recursos de las provincias. Siempre en Argentina la primera línea de defensa son los municipios. Y en el caso de Moreno hay un instituto que es el INDEL, que es un instituto municipal de desarrollo económico, que tiene recursos propios para asistir. Cuando dejó de entregar semillas pro huerta, por ejemplo, que eso estaba financiado por el Estado Nacional, el año pasado sostenía la entrega de provincia de Buenos Aires con recursos propios, compraba la semilla. Ya no hay recursos propios de la provincia y es el municipio quien articula directamente con el proveedor de lo que era Pro Huerta, que es una cooperativa de productores en Mendoza. Y con ejemplos como ese, en lo poco o en lo mucho, el municipio está muy atento a asistir las necesidades de la gente. Y bueno, es en ese marco que Moreno tiene decenas de hectáreas de parques agrarios que son tierras baldías, ociosas, esperando que avance la ciudad para desarrollar la especulación inmobiliaria. El Estado tomó la decisión política de declarar el área de vacancia en esas tierras privadas para fomentar el desarrollo de colonias agropecuarias, parques agrarios lo llaman, para producir alimentos en cercanía. Y de paso se frena un poco el avance descontrolado de la ciudad, de paso se generan puestos de trabajo, de paso también se abastece de alimentos agroecológicos a la comunidad local. Así que bueno, todos y todas son invitados a recorrer o a asistir cuando quieran, a conocer esa experiencia y bueno, quedamos a disposición. Gracias, Javier. Bueno, hablando de acceso a derechos, quería comentarles, bueno, acceso a la alimentación, ¿no?, a la soberanía alimentaria, quería comentarles que el Defensor del Pueblo de la Nación no está designado desde hace 16 años y hay una persona a cargo. Es decir, no tiene la fortaleza como para defender los derechos de la población por su propia debilidad institucional. Ahora hace poquito se abrió un proceso para la selección de un defensor o una defensora del pueblo, ¿no?, y hablando de todos los derechos, porque el acceso al agua, a la salud, al ambiente sano, a la identidad. Bueno, son muchas de las áreas que trabaja la Defensoría del Pueblo y ahora hay un proceso donde se postularon más de 70 personas y estos días están cerrando las cartas de adhesión para poder postular, apoyar a una persona o a otra persona. Yo les invito para que ustedes entren en la página de la Comisión Bicameral del Senado, donde ahí está todo el procedimiento y están los nombres con todos los currículums de todas las personas que están inscritas.
Si a ustedes alguna persona de esa la conocen, la apoyan, pueden mandar su carta de adopción. De esas más de 70 personas van a quedar 3 en una primera instancia y después necesita 2/3 de las 2 cámaras para salir elegida. Pero de esa manera creo que es una herramienta, no digo que resuelve la vida, pero es una herramienta más ciudadana para defender nuestros derechos. Así que si quieren entrar y ver, y si quieren postular, mandar una carta de adhesión para alguna de las personas que ya se presentaron. Eso era todo, gracias. Y le proponemos 2 cositas como cierre. Uno, que estamos sentados como en las escuelas tradicionales, o en las iglesias tradicionales, viéndonos las espaldas, ¿no? Que no paremos y nos miremos y nos demos un aplauso entre todos.